El municipio de La Dorada está situado en Sudamérica, Colombia, en el departamento de Caldas, en el centro del país. La Dorada es el único puerto en la orilla de uno de los más importantes ríos, el Magdalena. Guarinocito es un corregimiento ubicado a 13 kilómetros al sur de la cabecera municipal. El ecosistema característico de esta zona es el bosque seco tropical. Este posee una estacionalidad climática marcada, con un largo periodo de sequía. En el municipio La Dorada, el régimen de lluvias es bimodal, con dos épocas de alta precipitación. Tiene una precipitación promedio de 1.592 milímetros al año, con temperaturas alrededor de los 30 grados centígrados y una humedad del 74%. Debido a las condiciones únicas de este ecosistema, el nivel de endemismos es alto, por lo cual tiene un alto valor desde el punto de vista de la biología de la conservación. En las zonas húmedas aledañas a las aguas lénticas o dentro de ellas en el bosque seco, una de las especies que se puede encontrar en Guarinocito es a la tortuga Gynosternum leucostomum. Se caracterizan por presentar un plastrón articulado, el cual se divide en tres partes, una fija y dos móviles, las cuales le permiten cerrarse cuando se siente amenazado o en peligro. Actualmente se han efectuado procesos de minería relacionados con canteras, donde se obtiene materia prima para la producción de rocas ornamentales e industriales. Este tipo de explotación minera es a cielo abierto y las modificaciones causadas repercuten en el ecosistema. En la minería, los procesos de excavación y los movimientos de tierra propician la formación de cuerpos de aguas lénticas que pueden contener tortugas. Estos asentamientos de agua están expuestos a una amplia gama de factores, como la presencia de los microorganismos, los cuales permiten el desarrollo de los ciclos biológicos y químicos e interactúan con los organismos que habitan en estos cuerpos de agua. Uno de los microorganismos comunes en estos ambientes son los hongos. Considerando la posible interacción entre las tortugas que habitan los cuerpos de agua con los hongos de su entorno, se buscó caracterizar la riqueza fúngica relacionada con el hábitat y el caparazón de las tortugas Gynosternum leucostomum por medio de la identificación morfológica de estos microorganismos, teniendo en cuenta los cuerpos de agua de las zonas mineras con mayor intervención humana y los de la región boscosa menos intervenida. Se determinó la riqueza de hongos inicialmente con la captura de tortugas Gynosternum leucostomum y con la recolección de muestras a partir de su caparazón, además de muestras de agua y tierra de su hábitat. Estas muestras fueron llevadas al laboratorio de la Universidad del Valle y cultivadas para su posterior identificación morfológica con base en las características macroscópicas y microscópicas que corresponden a sus estructuras reproductivas. Para la captura de los individuos se emplearon 13 trampas cangrejeras usando como cebo, sardinas y maíz. Estas fueron instaladas en diferentes cuerpos de agua lénticas georreferenciadas en la zona afectada por la minería y la zona con poca intervención humana. El monitoreo de las trampas se realizó 3 veces al día para evitar que los especímenes se ahogaran y para reservar en caso de ser necesario. Muéstranos la primera trampa. ¿Tiene? ¡Eso! ¡Bravo! ¡Qué buena mano! Al encontrar trampas con tortugas, primero se realizó la extracción del individuo para la identificación. Si era Gynosternum leucostomum, se procedía con la toma de muestras del caparazón implementando condiciones de asepsia mediante el uso de mecheros, guantes de nitrilo y material esterilizado de laboratorio. Para la muestra de caparazón se realizó un frotis con un hisopo en una cuadrícula de 25 centímetros cuadrados y se conservó en agua peptonada. En cuanto a la muestra de agua, se tomaron 50 mililitros en un frasco estéril. La muestra de suelo fue tomada y conservada en una bolsa hermética. Todas las muestras fueron conservadas en la nevera y transportadas al laboratorio entre 24 y 72 horas.
Para el análisis de las muestras se siguió la metodología de diluciones seriadas descritas por Wine en 2007, proceso que consiste en tomar un 10% de la muestra para ser diluida en un 90% de agua peptonada. La dilución inicial corresponde a 10 a la menos 1. Se repitió el procedimiento hasta la dilución 10 a la menos 5, homogenizando con el vórtex cada vez que se iba a realizar una nueva dilución. Previo a la dilución de las muestras de suelo, se tomaron 10 gramos de las diferentes muestras y fueron llevadas al horno durante 6 horas para eliminar el peso del agua. Con base en el peso obtenido se realizó la conversión de peso seco a húmedo y las diluciones de estas muestras fueron a partir del peso corregido. De esta muestra de tierra se sembraron las diluciones en agar rosa bengala con el método de siembra en profundidad. En el caso de las muestras de agua y caparazón, la siembra se realizó en agar PDA mediante el método de esparcimiento con perlas. Finalmente se almacenaron las cajas Petri en la incubadora a 27 grados centígrados. Luego, al observar el crecimiento de las colonias, se aislaron a agar PDA con la técnica de raspado superficial y usando como recipientes pequeñas cajas de Petri que fueron incubadas a 27 grados centígrados durante un mes, para preservar los cultivos puros. Algunas colonias fueron aisladas en agar zanahoria para inducir la esporulación. Posteriormente se tomó una muestra de cada colonia y se montó el microscopio para la observación de las estructuras reproductivas, tiñendo con azul del lactofenol. Los diversos hongos encontrados fueron clasificados con base en la morfología de las colonias, estructuras reproductivas y estructuras vegetativas a través de claves dicotómicas como clave dicotómica para la identificación de hongos aislados sistemáticamente en ambientes mediterráneos, Patiño y colaboradores 2014. Clave determinativa de las especies del género Aspergillus, Loustaud 1951. Se emplearon libros guías como Microbiología Clínica, Prats 2008 y Description of Medical Fungi, Ellis y colaboradores 2007. Además se hizo la base de datos Mycobank Database, Robert Steckhus y Salpers 2005. Se aislaron un total de 56 colonias, de las cuales fue posible la identificación de 28. De estas, 25 colonias pertenecían al filo de los Ascomycota, 2 a las Basidiomycota y 1 a Zygomycota. Estas colonias presentaron morfologías afelpadas, algodonosas, polvorosas, granulares y cerosas. Al realizar la tinción con azul de lactofenol, se lograron observar algunas estructuras usadas para la identificación morfológica, como lo son los conidióforos, cleistotecios, esporangióforos, hifas, esporas y la forma unicelular de las levaduras encontradas en las muestras. Para el hábitat intervenido por la minería, se encontraron 3 géneros en las muestras de tierra y 3 en el caparazón de las tortugas. En ambos casos se identificaron los géneros de Penicillium y Aspergillus. Para la muestra de agua no fue posible la identificación de ninguna colonia. Para el hábitat no intervenido, se encontraron un total de 8 géneros, de los cuales Pecilomyces solo se encontró en la tierra, Sporobolomyces y Cryptococcus en el agua, y Cladosporium y Fusarium en el caparazón de las tortugas. Además, se obtuvo un mayor número de colonias identificadas para el hábitat no intervenido en relación al intervenido para todas las muestras tomadas en el trabajo. La morfología de las colonias encontradas fue muy variable por las características pleomórficas de los hongos. Además, la forma, el color y el tamaño de las colonias dependen del medio de cultivo y varían entre géneros e incluso especies. Por ello, en el análisis de las estructuras microscópicas fueron un criterio taxonómico relevante por ser representativos de cada filum y género. La identificación de todas las colonias no fue posible debido a que no todas desarrollan sus estructuras reproductivas. Esto se puede atribuir a 2 factores. Primero, al grado de inmadurez de las colonias y segundo, a que existen algunos hongos que no desarrollan ningún tipo de estructura de reproducción sexual o asexual a lo largo de su desarrollo. Se logró inducir la esporulación de algunas colonias mediante el uso de agar zanahoria por su riqueza de nutrientes. A pesar de lo anterior, no se obtuvo resultado positivo con todas las cepas aisladas.
Esto puede ocurrir por los cambios de temperatura durante su almacenamiento, ya que hubo ocasiones donde se almacenó en la nevera a 4 grados centígrados para controlar el crecimiento de las cepas mientras no había acceso a los laboratorios. La mutación espontánea es un fenómeno que puede ocurrir debido a las condiciones de almacenamiento a las cuales se sometieron los hongos. Esto, junto con la transferencia repetitiva de medios durante su aislamiento, puede ser causal de pérdida de viabilidad. Respecto a los 28 hongos identificados, se encuentran que la menor proporción corresponde a la zona intervenida por minería. La minería en la cuenca del río Guarinó es una actividad bastante común en la zona, generando fuertes impactos ambientales que incluyen la deforestación, la erosión y el deterioro de las fuentes de agua, siendo esta la principal causa de la pérdida de diversidad y riqueza de las especies. Un aumento en la temperatura del ambiente, así como una baja humedad, son factores que inciden directamente en organismos como los hongos. Para las muestras de agua, no fue posible la identificación de colonias de hongos en la zona intervenida por minería, mientras que en la zona boscosa se lograron identificar 4 géneros. Los parámetros físico-químicos del agua se ven influenciados por la explotación minera, donde la acumulación de sustrato orgánico es mayor, además de haber una mayor temperatura y salinidad. Esto repercute en la cantidad de oxígeno disuelto, el cual es esencial para la mayoría de los microorganismos, y a concentraciones muy bajas la vida acuática se ve afectada. De las colonias que se lograron identificar, la mayor parte pertenecían al filo de los ascomicetes. Este resultado fue el esperado por ser este el grupo más diverso y abundante de todos los conocidos. De este filo, los organismos identificados pertenecían mayormente a los géneros Penicillium y Aspergillus, 2 géneros muy comunes en la naturaleza. Respecto al posible efecto de los hongos sobre las tortugas, se han documentado casos en tortugas marinas golfinas, Lepidochelis olivácea, donde las esporas de hongos Pecilomyces, como los encontrados en tierra, están asociadas con neumonía multifocal granulomatosa y necrosis gaseosa. También en tortugas marinas se han reportado casos de necrosis en las aletas, en las cuales se han encontrado especies de Aspergillus, Penicillium y Fusarium, géneros encontrados en nuestras muestras de agua, suelo y caparazón. También, los géneros Aspergillus y Penicillium de nuestras muestras de caparazón concuerdan con la literatura. Esto porque se conoce que en reptiles la mayoría de hongos que han sido detectados pertenecen a los géneros Aspergillus, Mucor, Candida, Penicillium y Geotrichum. Aunque estos no han sido identificados como patógenos primarios, se sabe que algunos de estos géneros pueden ocasionar dermatomicosis cuando el individuo se encuentra en un estado de inmunosupresión. Por otra parte, en tortugas en cautiverio se ha reportado la podredumbre de caparazón causada por hongos del género Fusarium, como los que encontramos también en el caparazón de Equinosternum leucostomum. En síntesis, fue posible el aislamiento e identificación de diversas colonias fúngicas, mayormente de la zona no intervenida por la minería, encontrando organismos pertenecientes a los géneros Penicillium, Aspergillus, Fusarium, Pecilomyces, de los cuales se han reportado casos de patogenicidad en especies de tortugas marinas y de tortugas en cautiverio. Sin embargo, se necesitan estudios sobre la interacción entre Equinosternum leucostomum y los hongos de su hábitat para determinar qué efecto tienen estos microorganismos sobre esta especie de tortuga en particular.